Bienvenidos. Estas son las noticias más destacadas de la OEA. Esto es OEA News, el informativo de la Organización de los Estados Americanos. Es momento de compartir los títulos de las noticias más importantes que vamos a estar brindando a ustedes. Consejo Permanente de la OEA considera la situación en Nicaragua. Consejo Permanente de la OEA conmemoró el Día contra la Trata de Personas. Políticas públicas con enfoque de derechos humanos. MAP-OEA participó en la segunda sesión del Consejo Departamental de Reconciliación y Convivencia. Presentación de la comisionada Rosa María Payá, relatora para Nicaragua de la CIDH en la sesión del Consejo Permanente de la OEA para considerar la situación en Nicaragua. Señoras y señores, agradezco la oportunidad de comparecer ante este Consejo Permanente en representación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ante la gravedad de la situación en Nicaragua y sus consecuencias para la región a la luz de los últimos acontecimientos. Quiero comenzar esta intervención con un documento que no existe. Es la partida de nacimiento de una mujer nicaragüense que sí nació en Nicaragua, de padres nicaragüenses, en un hospital nicaragüense. Pero si hoy alguien buscara ese asiento en el registro civil, no encontraría nada. Fue borrado y con él se fueron su cédula, su pasaporte, su título profesional, su pensión de vejez y la casa donde crecieron sus hijos. La Corte Interamericana ya le puso un nombre a esto. Se llama muerte civil. Este tipo de muerte no es una excepción. Es uno de los riesgos extremos que pueden enfrentar las personas nicaragüenses por decir lo que piensan, pero no es el único. La Comisión ha venido documentando a través del NECENI persistentes y graves violaciones a los derechos humanos en Nicaragua, las detenciones arbitrarias, las desapariciones forzadas, la persecución religiosa, la violencia contra los pueblos indígenas y afrodescendientes y la represión política de la dictadura de Ortega Murillo han instaurado el miedo en la ciudadanía. Los nicaragüenses viven bajo un régimen sin garantías ni libertades que intenta silenciarlos sistemáticamente. Según información de la sociedad civil, más de 40 personas permanecen detenidas por motivos políticos y al menos 10 de ellas continúan en situación de desaparición forzada. La comisión denunció la muerte bajo custodia del líder indígena Miskitu, Brooklyn Rivera, tras más de 2 años sin conocerse su paradero. Después de su fallecimiento, las autoridades negaron la entrega de su cuerpo y detuvieron arbitrariamente a los familiares y a las autoridades comunitarias que reclamaban sus restos en Managua. Los 6 permanecen en condición de desaparición forzada desde entonces, lo que profundiza aún más el impacto colectivo sobre el pueblo Miskitu. Asimismo, desde finales de junio, se desconoce el paradero del obispo emérito de Estelí, Monseñor Abelardo Mata Guevara, mayor de 80 años y beneficiario de medidas cautelares, que fue detenido junto con otros sacerdotes tras participar en actividades religiosas. En el 2026, la Comisión recibió información sobre la cancelación arbitraria de las licencias profesionales de cientos de abogados sin ningún proceso disciplinario y sin debido proceso, lo que debilita aún más el acceso a la justicia y el derecho a la defensa en un sistema de administración de justicia que ya estaba quebrantado por la ausencia de independencia judicial. Es en este ambiente que el pasado 19 de julio, Daniel Ortega anunció públicamente unas intenciones que ya todos conocíamos, afirmando que en Nicaragua no volverá a haber elecciones. Días después, el 28 de julio, se presentó una iniciativa de reforma constitucional que propone ampliar de 6 a 7 años el mandato de la llamada copresidencia, permitir su renovación y elevar al rango constitucional restricciones que impedirían la participación política de sus opositores. La Comisión ya había advertido en su informe anual del 2025 que la reforma constitucional aprobada el año pasado
modificó más de 100 artículos de la Constitución, consolidó un régimen incompatible con los principios de la democracia representativa y eliminó la separación de poderes al concentrar el poder en la copresidencia. Estas nuevas medidas profundizan ese proceso al eliminar las condiciones necesarias para la alternancia democrática y restringir aún más el ejercicio de los derechos políticos. La Comisión Interamericana reitera su repudio a esta iniciativa por ser incompatible con el artículo 23 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y con los principios de la Carta Democrática Interamericana. Ahora, como bien recordó la resolución de la Asamblea General de Asunción del 2024, la crisis democrática y de derechos humanos en Nicaragua afecta la estabilidad y la seguridad de otros países de la región. Consideremos por un momento la magnitud del daño. Según información de la sociedad civil, 838.363 personas, al menos, 1 de cada 9 nicaragüenses, han abandonado su país desde abril del 2018. Es el mayor éxodo de su historia reciente, superior incluso al de la guerra de los años 80, y la persecución viaja con ellos. Recientemente, el MECENI pudo recibir testimonio del opositor nicaragüense Marvin Gómez, quien describió el atentado que sufrió el pasado 26 de julio en Honduras. La CIDH ha recibido información sobre varios atentados como el que terminara con la vida de Roberto Sancam en Costa Rica. Hoy crece el miedo entre los activistas en el exilio, varios de los cuales han reportado vigilancia, amenazas, hostigamiento y actos de violencia. Por eso, el punto que quiero dejar en esta sala es el siguiente. Cuando un Estado extiende su aparato de persecución al territorio de otro, la persona atacada no es la única víctima. Se vulneraría también la soberanía del Estado en cuyo territorio ocurre este hecho. Los estados fronterizos no son responsables de esta crisis, pero también ellos están pagando un costo, y no son los únicos. La represión transnacional, unida a la migración forzada de personas nicaragüenses, ha generado serios desafíos en materia de seguridad para otros estados de la región. A esta situación se suma el impacto del accionar del crimen organizado en Nicaragua. Señoras y señores, la Comisión urge al régimen a cumplir con sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos, a cesar la persecución contra su población, informar inmediatamente sobre el paradero de todas las personas cuya suerte permanece desconocida y a liberar a las personas que permanecen detenidas arbitrariamente. La persecución de personas nicaragüenses en el exilio, los actos de represión transnacional, el desplazamiento forzado de miles de personas evidencian que las graves violaciones a los derechos humanos documentadas por la Comisión tienen un impacto regional que requiere la atención de los Estados miembros de esta organización y se la agradecemos. Este Consejo ya se pronunció en febrero y la Asamblea General lo ratificó en Panamá en junio. El Estado de Nicaragua se retiró de esta organización, los nicaragüenses no. El régimen los borró de un registro. Nuestro sistema debe activarse para protegerlos. Reiteramos el llamado a los Estados miembros a utilizar, de conformidad con la Carta de la OEA, la Carta Democrática Interamericana y los instrumentos pertinentes, los mecanismos disponibles para contribuir al restablecimiento de la institucionalidad democrática y el pleno respeto a los derechos humanos en Nicaragua, conforme al principio de garantía colectiva del sistema interamericano. La Comisión reafirma su disposición de continuar colaborando con los órganos políticos de esta organización y seguir documentando la evolución de la situación en Nicaragua en cumplimiento de su mandato. Muchas gracias, Chair. I yield the floor. Presentación de Carlos Pérez, oficial de Prevención del Delito y Justicia Penal de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito en el Consejo Permanente de la OEA para conmemorar el Día Mundial contra la Trata de Personas. Los hallazgos recientemente recopilados por UNODC demuestran actividades regionales, incluyendo experiencias en países como México, Guatemala y Perú,
donde actualmente hemos venido desarrollando un proyecto denominado Rastros, una iniciativa que cuenta con el respaldo del Departamento de Estado de los Estados Unidos a través de su Oficina de Combate y Monitoreo de la Trata de Personas, y busca fortalecer las capacidades de los estados para identificar, investigar y perseguir la trata de personas, promoviendo respuestas alineadas con los estándares internacionales. Es de esta manera que esperamos que distintas instancias de coordinación regional como la PRED y la CORED y los equipos nacionales de nuestras oficinas en cerca de 14 países de la región puedan llegar también a implementar acciones que produzcan el fortalecimiento de la capacidad de los estados para perseguir este delito. Resulta particularmente importante que en junio del 2026 la Comisión de Prevención del Delito y Justicia Penal de las Naciones Unidas adoptara por consenso una resolución específica sobre la lucha contra la trata de personas con fines de criminalidad forzada, reconociendo el crecimiento de esta modalidad y destacando que las víctimas son obligadas mediante fuerza, fraude o coerción a participar en actividades ilícitas, tales como las operaciones de fraude o estafas en línea. La adopción de esta resolución en el marco de las Naciones Unidas representa un hito importante. Refleja un consenso internacional cada vez mayor sobre la necesidad de reconocer esta forma de explotación y responder a ella de manera efectiva, basada en la protección de los derechos humanos y centrado en las víctimas. Excelencia, la región de las Américas tiene hoy una oportunidad para actuar de manera preventiva. A medida que estas modalidades criminales emergen y se expanden, es indispensable fortalecer los marcos normativos nacionales para asegurar que la trata de personas con fines de criminalidad forzada sea adecuadamente reconocida y sancionada. Por ello, desde UNODC alentamos respetuosamente a los Estados miembros a considerar esfuerzos legislativos que permitan incorporar de forma expresa la explotación mediante la criminalidad forzada como una finalidad de la trata de personas, cuando a ello aún no esté contemplado en sus ordenamientos jurídicos. Esto facilitaría una mejor identificación de las víctimas, una efectiva persecución de los responsables y una aplicación adecuada del principio de no sanción de las personas que hayan cometido actos ilícitos en consecuencia de su situación de trata de personas. Igualmente, invitamos a fortalecer la capacitación y formación de fiscales, jueces, policías, inspectores laborales y a mejorar los mecanismos de cooperación regional, profundizar en alianzas con el sector privado, especialmente el tecnológico y el financiero, para detectar tempranamente estas operaciones criminales. En este esfuerzo, las redes de autoridades regionales como la RedTram, que agrupa fiscales de la región, la CORED y la PRED, pueden ser lugares importantes para hacer un trabajo de mancomunado en esta línea de trabajo. Permítame concluir recordando que la trata de personas es un delito que se transforma constantemente, pero nuestro compromiso con las víctimas debe permanecer inalterable. En este Día Mundial contra la Trata de Personas, renovamos nuestra determinación colectiva para impedir que la vulnerabilidad humana siga siendo explotada por el crimen organizado. Reafirmamos que ninguna persona puede ser tratada como una mercancía, obligada a delinquir o privada de su libertad para enriquecer a las redes criminales. Que esta conmemoración sea una oportunidad para fortalecer la cooperación hemisférica, modernizar las respuestas y garantizar que todas las víctimas, incluidas aquellas atrapadas por las estafas en línea y otras formas de criminalidad forzada, sean reconocidas, protegidas y asistidas. Muchas gracias. Políticas públicas con enfoque de derechos humanos.
La misión de apoyo al proceso de paz en Colombia de la OEA participó en la segunda sesión del Consejo Departamental de Reconciliación y Convivencia del Norte de Santander, un espacio que promueve el diálogo institucional y la articulación entre entidades del Estado y organizaciones sociales. En esta jornada, junto a Naciones Unidas, la misión acompañó el proceso de elección del Comité Técnico del Consejo, ejerciendo labores de observación, veeduría y conteo, contribuyendo a fortalecer la transparencia y la confianza en este ejercicio participativo. Estas han sido las noticias más relevantes de la OEA, la Organización de los Estados Americanos. Esto ha sido OEA News. Nos reencontramos en la próxima jornada.